Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bienvenidos a la escuela dominical El Buen Pastor. Dios les bendiga hoy y siempre. Y bueno, hoy vamos a hablar de una palabra que ha bendecido nuestra vida y que seguramente va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo maravilloso que nos permites, Padre poderoso, traer el consejo de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, yo te ruego que me ayudes, Espíritu Santo, que me dirijas, Padre, para compartir tu palabra, y que también, Dios maravilloso, a todo aquel que la escucha, Padre poderoso, sea bendecido, sea fortalecido de una manera especial. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Así que, hermanos, vamos a hablar hoy, ¿sí? El tema es milagros financieros, y vamos a hablar de creer y declararlo como Eliseo. Así como Eliseo lo hizo, bueno, pues nosotros también necesitamos hacerlo. Así que veamos la cita que vamos a leer en esta tarde. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, del verso 1 al verso 2. Y ahí la tiene en la pantalla, pero yo voy a leérsela en la versión Dios habla hoy, porque, bueno, se entiende mucho mejor en esta versión. Y mire lo que dice. Dice: Eliseo respondió: escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. El ayudante personal del rey respondió al profeta. Dice, el ayudante personal del rey respondió al profeta: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó: pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Bendita palabra de nuestro Dios. Así que vamos a hablar cuatro cosas, 4 puntos que nos pueden ser de gran utilidad para nuestra vida. Así que veamos lo que estaba sucediendo ahí en el tiempo de Eliseo. Y bueno, veamos el objetivo de la lección es comprender y conocer a la luz de la palabra de Dios que todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios, y que en las peores situaciones que vemos en la Biblia, de sequías, pestes y otras, es cuando la gloria de Dios se manifestó grandemente. Así que veamos el primer consejo, el primer punto, y conozcamos la crisis a la que se enfrentó Eliseo. Y bueno, usted puede obtener mucha más información, puede aprender mucho más si usted va al capítulo 6 de Segunda de Reyes, ¿sí? Y el capítulo 7, leer los 2 capítulos juntos, y entonces usted va a tener un panorama más amplio, un panorama más grande
de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo con el pueblo de Samaria y con el profeta de Dios. Así que fíjese que Samaria había pecado en gran manera contra Jehová, y había una hambre tremenda. Era tanta el hambre, ¿sí?, que dice que empezaban a comerse a sus propios hijos. Imagínese usted qué situación tan fea, qué situación tan grande la que se estaba enfrentando en ese tiempo, hermanos. ¿Sí? Entonces, bueno, conozcamos un poco de esto a través de la palabra y luego veamos cómo nos puede ayudar a nosotros esta palabra en el tiempo que estamos viviendo y que estamos enfrentando nosotros también. ¿Sí? Pero hay bendición, hay promesas de parte de Dios para sus hijos. Promesas que se encuentran en la palabra de Dios y que usted y yo podemos ser bendecidos, podemos ser fortalecidos a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que es importante que nosotros lo podamos entender. Así que veamos la siguiente porción. Bueno, primero mire, ¿qué había en ese tiempo? Había pecado en gran manera. Había una hambre tremenda, una hambruna, pero también había guerra. Fíjese, en el tiempo de Eliseo. ¿Y no le parece que hoy en día, hoy en este momento, en este tiempo, se están viendo las mismas situaciones? Es por eso que la intervención de Dios es necesaria en este tiempo, porque el mundo va a pasos agigantados. Todo mundo va a pasos agigantados, que Dios nos para a todos de repente para que reflexionemos y reaccionemos en nuestras cosas que estamos haciendo. De otra manera se pierde, hermano, la humanidad. Por eso es que ahorita es como un tiempo donde todo mundo se detuvo y donde todos, principalmente los que servimos a Dios, tenemos que reaccionar. Detenernos en qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, cómo me estoy dirigiendo, qué no. Todo eso, hermanos. Porque a la verdad, todo mundo piensa que lo que él está haciendo es lo correcto, aunque sea incorrecto. Así que Dios nos ayude y nos guarde y nos enseñe a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enseñar e instruir a otros. Así que así tiene que ser. Veamos entonces que en la palabra de Dios encontramos en Filipenses capítulo 4, en el verso 19, y hay una promesa y una bendición tan grande para cada uno de los hijos de Dios. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendita palabra de nuestro Dios. Y Ageo capítulo 2, el verso 8, mire lo que dice. Dice Ageo capítulo 2, verso 8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Dios es nuestro Padre. Y entonces nosotros como hijos tenemos el privilegio, el derecho, ¿sí?, de la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Pero Dios no es como un padre terrenal, hermanos, que da y da y da a veces aún, aunque Dios sabe
Y Dios lo va a hacer con el que Él lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque Él conoce más allá. Él conoce el futuro. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, de alguna manera, pues Dios lo sabe todo. Así que hay que someternos, recibir lo que Dios tenga para nosotros. Permanecer atados a Él, en unión con Él, en comunicación con Él. ¿Y sabe qué? Lo que venga, si nos da dolor, nos da temor, pues Dios nos va a guardar y nos va a ayudar, nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza, nos va a dar tranquilidad. Así que es importante que nosotros lo podamos entender, que tenemos un Dios poderoso, pero un Dios que demanda obediencia. ¿Sí? Porque de la obediencia, hermano, después de que obedecemos, viene la bendición. ¿Sí? Viene la bendición. Así que veamos el segundo. Declara con tu boca la intervención de Dios en tus finanzas. Y aquí pudiéramos hablar de mucho, hermanos, pero por el tiempo, pues no lo vamos a hacer. Pero pudiéramos hablar, declara sanidad, declara esto, declara lo otro y todas las cosas. Pero el tema, estamos hablando de milagros financieros. Así que, pero usted lo puede hacer en su casa, porque Dios le ha dado la autoridad como hijo para hacerlo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Dirigidos por Él, por Dios. Y mire, usted ve ahí el emblema del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos enseñe y que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es la única manera en que nosotros vamos a poder hacer lo que necesitamos hacer. Así que declara con tu boca la intervención de Dios en tus finanzas. Y veamos ahí Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dice: Eliseo respondió: escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se pondrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Estoy leyéndole en la versión Dios habla hoy. Así que fíjese que bien interesante, porque cuando Eliseo hace esa declaración, fíjese que estaban en una situación bien difícil que nadie creía. ¿Cómo va a ser eso posible? Si mira en la situación que estamos, y luego ahora dices que va a haber esto, que va a haber lo otro. ¿De dónde? Y bueno, el príncipe se atrevió a decir: si solamente que Dios abra las ventanas del cielo, porque ¿por dónde va a llegar la ayuda? Si la ciudad está sitiada, está vigilada, está cerrada, ¿cómo va a llegar la ayuda? Bueno, usted y yo sabemos que la ayuda viene de Jehová, nuestro Dios todopoderoso, y que Él la puede enviar de la manera que Él la quiera enviar, y nadie se lo puede impedir a Dios. Tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Dios puede hacer que la bendición llegue a nuestras vidas por donde usted y yo menos nos imaginamos, porque nosotros usamos la lógica, hermanos. Y bueno, vamos a entrar ahí en la siguiente parte, porque ahí vamos a entender un poquito
un poquito mejor. Y luego ahí vemos la siguiente, donde necesitamos mirar con los ojos de la fe, fíjese bien, y no solo con la razón. Fíjese que a veces nosotros nos atormentamos tanto porque nosotros miramos con la lógica, hermanos. Y nos atormentamos y empezamos a hacer nuestras propias deducciones y decir, no, es que esto no va a ser posible. No, es que, no, mira, no ni para cuándo. Eso no va a suceder. ¿Qué estamos usando nosotros ahí? La lógica. No estamos usando, no estamos viendo con los ojos de la fe, porque conocemos que Dios tiene todo poder y que Dios puede obrar y que Dios puede hacer y que Dios puede multiplicar y que Dios puede enviar y que Dios puede dar. Y se nos olvida a veces cuando nosotros necesitamos algo. Y entonces empezamos, o de repente nos dicen acá, nos dicen allá y nos roban la fe, la confianza en Dios. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con este príncipe, con este ayudante del rey, con el brazo derecho del rey. Eso era lo que estaba pasando. Porque el oficial del rey, fíjese, el oficial del rey, el príncipe del rey, fíjese, dudó del poder de Dios. El oficial del rey, hermano, fíjese, dudó de la creatividad de Dios. El oficial del rey, fíjese bien, dudó del mensajero de Dios. Y muchas veces, hermano, eso puede sucedernos a nosotros. Muchas veces eso puede venir a nuestras vidas y decir, no, lo dijo fulano. Nah. Y no hacemos caso, dudamos. Así que necesitamos parar las antenitas y necesitamos pedirle a Dios y necesitamos decirle a Dios, ayúdanos, Padre poderoso, a creer, a tener fe y ver con los ojos de la fe, hermanos, ¿sí? Usando la fe. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba usando la razón y la lógica. ¿Por qué? Porque en la situación que se encontraba el pueblo, sitiado, cerrado, vigilado, una hambruna tremenda, comiéndose los hijos porque no tenían que comer, nadie podía comprar, era tan caro que no podían comprar. Y luego el profeta de Dios declara la palabra, porque Dios mismo le habla al profeta de Dios que declare esa palabra, que declare esa bendición. Y el profeta, aún así, con todo lo que tenía en contra, declara la palabra de Dios. Fíjese. ¿Y qué sucede? Se cumple tal y como el profeta lo dijo. Así que, fíjese, dice, este príncipe se atrevió a responder a este hombre de Dios y decir que lo que él decía no era cierto, que materialmente no era posible, porque la ciudad estaba sitiada y no podían salir, fíjese, porque si salían, los mataban. Entonces, este príncipe estaba usando la lógica, pero el varón de Dios estaba usando su fe. Su fe. Que nuestra fe, nada ni nadie nos la robe, hermanos. Aunque estemos enfrentando situaciones, nosotros tenemos que pararnos firmes y nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que Dios nos ama y que lo que permita Dios, eso es lo que va a suceder.
en nuestras vidas. Así que es interesante y es maravilloso que nosotros lo podamos entender. Así que viene una cuestión. Mire, aquí está la cita. Sí, la cita que acabamos de leer en la otra versión, donde el ayudante personal del rey respondió al profeta. Fíjese bien, dice: aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero ¿qué le contestó el profeta de Dios? Pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y a veces eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Viene Dios, obra milagros en nuestras vidas, pero pues los demás nomás los van a ver porque no quieren creerle a Dios con todo el corazón. Necesitamos meternos en el mover de Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos alimentarnos de su palabra. Necesitamos permanecer y necesitamos creer contra viento y marea. Aunque la situación nos pegue difícil, venga difícil, nosotros necesitamos decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y lo que Él dice, eso va a ser. Pero también es verdad que el humano se aflige, se angustia, se preocupa, porque de que viene, viene. El asunto es que depende de nosotros si lo tomas o rechazas todo eso negativo que viene a tu vida. Hay que rechazar todo en el nombre del Señor y meternos con Él, comunicarnos con Él. Pero de que Dios obra milagros financieros, hermanos, tengo la plena seguridad que así es. Y no porque lo quiera decir, porque yo lo veo con mis ojos. Lo veo con mis ojos y le creo a Dios con todo. Sé que Él es el dueño del oro y de la plata y que Él puede hacer lo que tenga que hacer para que yo recibas tu milagro. Así que Dios es bueno. Después les daremos el testimonio cuando ya nos reunamos acerca de lo que Dios ha hecho con nuestra familia, con mis hijas. Dios ha hecho grandes cosas maravillosas. Y a pesar de todo el negativismo y toda la cosa que se oía, Dios obró milagro maravilloso. Así que vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Ya grabé 2 veces porque la primera no se me paró y estoy en la segunda. Bueno, así sucede, hermano. No somos profesionales, pero ¿sabe una cosa? Lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón, porque queremos que usted sea bendecido, que usted sea fortalecido a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que veamos. Mire, de acuerdo a lo que hemos leído, ya se lo dije, el príncipe, el ayudante del rey, estaba usando la lógica, pero el varón de Dios estaba usando su fe. Y ahí viene la pregunta: cuando nosotros nos encontramos en una crisis o en una situación difícil, ¿qué es lo que nosotros estamos usando? ¿Qué usas tú? ¿Qué uso yo? ¿De qué dependes tú? ¿De qué dependo yo? ¿Está tu fe puesta en Dios? Pues yo le aconsejo que esté puesta en Dios y que usemos nuestra fe y que le creamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque, hermanos, hay que entender que vamos a pasar situaciones en este mundo, hermanos. O sea, el servir a Dios no es todo color de rosa. Y el que no lo sirva tampoco va a ser. Es más, el que no sirva a Dios va a ser peor lo que va a pasar, lo que va a enfrentar y lo que va a vivir. Pero si nosotros enfrentamos cosas
tomemos una actitud positiva y démosle gracias a Dios. Y Dios se va a glorificar. En su grande amor y grande misericordia, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Así que, ayúdanos, Señor. Número 4, ya nos vamos a ir para que no hacérsela muy larga, pero reciba milagros financieros. Reciba su milagro. Créale a Dios con todo su corazón. Es más, ¿sabe qué? Dios ha hecho milagros financieros en la vida de nosotros, hermanos, en la vida de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha obrado milagros financieros. Muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero el que mueve todas las cosas y permite todas las cosas es nuestro Dios. Y veamos ahí la cita de lo que el profeta de Dios habló y se cumplió de una manera tan especial. En Segunda de Reyes capítulo 7, en el verso 18, dice, fíjese bien, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el sea de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Hermanos, se cumplió la palabra del Señor. Y déjame decirte que la palabra de Dios va a llegar a su fiel cumplimiento. Dios no se arrepiente, hermanos. Dios cumple lo que promete. ¿Sí? Cuando Dios habla, fíjate bien, cuando Dios habla a través de sus siervos, Él cumple la palabra. ¿Sí? Cuando Dios habla a través de su Espíritu Santo, la palabra se cumple. Se cumple la palabra de Dios. Así que el profeta le creyó a Dios. Fíjese bien, habló y vio la recompensa. Así que, ¿qué nos está diciendo a nosotros, hermanos? Que hay que creerle a Dios con todo nuestro corazón. Hay que estar en obediencia con Dios para que lo que Dios te ha prometido a través de su palabra, a través de lo que se ha declarado, se cumpla en nuestras vidas. Y bueno, mira, no los quiero dejar con la duda de qué fue lo que Dios hizo, pero se los voy a decir así nomás bien rapidito, después les damos detalles. Pero Dios obró un milagro financiero muy grande en una de mis hijas. Decían, es que no es posible, es que no puede ser, o sea, no se va a hacer. Y bueno, nosotros seguimos adelante con todos los trámites, con todo. Y déjame decirte que Dios obró milagro financiero. ¿Y cuál fue el milagro? Bueno, le cubrió una beca, le cubrió la carrera completa en la Universidad de Houston. Y estamos muy agradecidos con Dios. Había muchos como el ayudante del rey. No es posible, no se puede. Pero también había gente como Eliseo, que le creyó a Dios, que lo puso en manos de Dios. Y bueno, hermanos, Dios ha sido bueno aún en medio de estas situaciones que estamos enfrentando hoy. Dios ha sido maravillosamente
bueno. Y yo sé que ustedes tienen también mucho que compartir acerca de todo lo que hemos estado viviendo durante este tiempo. Dios no nos ha dejado. Sigamos firmes creyéndole a Dios con todo nuestro corazón. Puesta nuestra fe en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios me los bendiga. Cuídense. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos echándole ganas y sigamos creyéndole a Dios con todo nuestro corazón. Lo que Él permita en nuestras vidas, acéptelo. Porque como quieran que no lo acepte, si Dios lo manda, lo va a mandar. Plan y propósito, Dios lo sabe. Así que adelante, échele muchas ganas. Que Dios me los bendiga a todos. Amén.